¿Puedes imaginar que un adolescente cometa un crimen tan brutal que su castigo sea la pena de muerte? Desde Willie Francis hasta George Junius Tinney. Hoy te revelaré las historias reales de los jóvenes más jóvenes condenados al corredor de la muerte número 8, Willie Francis, un niño que sobrevivió a una ejecución. Todo comenzó en 1944, en St. Martinville, Luisiana, cuando un farmacéutico llamado Andrew Thomas fue asesinado a tiros. El caso permaneció en el olvido durante casi un año. En agosto de 1945, la policía arrestó a Willie Francis, de 16 años, en Texas, acusándolo de tráfico de drogas. Afirmaron haber encontrado la billetera de Thomas, pero, curiosamente, nunca se presentó ninguna prueba sólida ante el tribunal. Al principio, Willie acusó a otras personas del asesinato, pero esas pistas no tenían peso. Más tarde, bajo un intenso interrogatorio, dijo algo extraño. «Es un secreto entre nosotros». Nadie entendía bien a qué se refería, pero los rumores en el pueblo insinuaban que Thomas tenía un pasado oscuro, acusado de abusar de jóvenes, lo que avivó el dramatismo en torno al caso. A pesar de confesar 2 veces, Willie insistió en su inocencia, pero muchos pensaron que se vio obligado a admitir su culpabilidad. Sus abogados de oficio no hicieron mucho por defenderlo. Sin testigos, sin preguntas difíciles. El jurado, compuesto exclusivamente por blancos, tardó solo 2 días en condenarlo. Y, ojo, solo tenía 15 años cuando ocurrió el crimen. ¿La sentencia? Muerte. El 3 de mayo de 1946, Willie fue atado a la silla eléctrica, llamada Grusemhertie. Cuando se produjo un pico de electricidad, los testigos oyeron sus gritos desesperados. «Quítenla, quítenla, déjenme respirar». Milagrosamente, Willie sobrevivió porque la silla estaba mal colocada, gracias a un guardia ebrio y a un preso. Su abogado luchó para detener otra ejecución, calificándola de castigo cruel e inusual. La Corte Suprema denegó la apelación. Willie pudo haber solicitado un nuevo juicio, pero se negó. El 9 de mayo de 1947, elegantemente vestido con sus mejores galas, Willie regresó tranquilamente a la Grusemhertie. Sus últimas palabras fueron escalofriantes. «Llevo puestos mis pantalones y mi corazón de domingo». Exactamente a las 12:10 del mediodía, Willie Francis fue declarado muerto a los 18 años. Antes de continuar, vean esto. Esta dramática escena no es lo que parece a simple vista. Estos 2 jóvenes aparecieron en un tribunal mexicano vestidos con overoles naranjas y cadenas. No porque los arrestaran, sino como una poderosa protesta contra el controvertido encarcelamiento de su padre. La acción, coordinada con familiares, desató indignación y debate en línea. ¿Acaso protestas simbólicas como esta van demasiado lejos o tienen un impacto real? Comenta abajo. Número 7. Johnny Frank Garrett. Una pesadilla adolescente se desató en Texas, y fue demasiado real. Este es el escalofriante caso de Johnny Frank Garrett, un chico cuyo nombre resonaba en tribunales, salas de redacción y cámaras de ejecución. En 1981, Amarillo, Texas, era un pueblo tranquilo, hasta que la mañana de Halloween lo cambió todo. Johnny Frank Garrett, de 17 años, irrumpió en el convento de al lado. Dentro vivía la hermana Thadea Benz, una monja de 76 años conocida por su bondad. Johnny había sido amigo suyo en el pasado, pero esa mañana, la paz se quebró. Lo que ocurrió en esa habitación fue brutal. La hermana Benz fue encontrada asesinada en un estado horroroso. El ataque conmocionó a toda la comunidad. A los pocos días, arrestaron a Johnny. ¿La evidencia? Un asalto brutal, un pueblo destrozado y un adolescente en el centro de todo. Para 1982, Johnny estaba en el corredor de la muerte. Se convirtió en una de las personas más jóvenes de Estados Unidos en enfrentar la ejecución. Pero esta no era solo una historia local. Captó la atención mundial. Incluso el Papa Juan Pablo II intervino, instando a Texas a mostrar clemencia. Su defensa argumentó que Johnny no era un asesino a sangre fría. Dijeron que era producto de un trauma profundo, que había sufrido abusos y tormentos durante su infancia. Los psiquiatras describieron su estado mental como gravemente dañado. Pero nada de eso importó en el tribunal. 11 de febrero de 1992. Se fijó la fecha. Garrett, ahora de 27 años, fue conducido a la Cámara de la Muerte en Huntsville, Texas. Lo que sucedió después impactó incluso a quienes creían haberlo visto todo. Pidió helado de fresa y chocolate como última comida. Entonces, frente al mundo, pronunció sus últimas palabras, desafiando a la muerte.
Que el resto del mundo me bese el culo. Sin remordimientos, sin disculpas, solo fuego y furia hasta el final. Si Johnny Frank Garrett fue una víctima perturbada de abuso o un asesino despiadado sigue siendo tema de debate. Numéro 6. Sean Seller. Esta historia parece sacada de una película de terror, pero es terriblemente real. 5 de marzo de 1986. Oklahoma City estaba a punto de convertirse en el centro de una espantosa pesadilla. Sean Sellers, de 16 años, cometió un crimen que dejó atónitos incluso a los oficiales más veteranos. Esa misma noche, entró en su casa y disparó a su madre y a su padrastro mientras dormían. Pero aquí está lo escalofriante. Lo hizo solo con la ropa interior puesta, pensando que así mantendría su ropa limpia de sangre. Tras los asesinatos, Sean intentó ocultar sus huellas. Preparó la casa para que pareciera que un robo había salido mal. Podría haber funcionado si ese hubiera sido el final. Pero no fue así. Apenas unas semanas antes, había asesinado a Robert Paul Bauer, empleado de una tienda de conveniencia, solo porque el hombre se negó a venderle alcohol. Durante el juicio, Sellers no solo negó su culpabilidad, declaró ante el tribunal que estaba poseído. Afirmó que un demonio llamado Ezureti lo había dominado. También atribuyó su ira a su obsesión con el satanismo y al juego Dungeons and Dragons. La sala del tribunal quedó atónita, pero el jurado no se lo creyó. Según la ley de Oklahoma de aquel entonces, la cadena perpetua sin libertad condicional no era una opción para los menores. Eso significaba una cosa: corredor de la muerte. Sellers se convirtió en una de las personas más jóvenes en ser condenada a muerte en Estados Unidos. En prisión, su historia dio un giro extraño. Sellers dijo que había encontrado la fe y recurrido a Dios. Concedió entrevistas, apareció en televisión nacional y suplicó clemencia. Incluso figuras mundiales como el arzobispo Desmond Tutu intervinieron para apoyar la clemencia. Pero nada de eso cambió lo que vino después. 4 de febrero de 1999. Sean Sellers fue ejecutado mediante inyección letal. Tenía solo 29 años. Sus últimas palabras fueron suaves, casi como una oración: libera mi espíritu para que pueda alabarte. Desde las acusaciones de demonio hasta la redención de último minuto, el caso de Sellers aún genera debate. ¿Era un adolescente perturbado, perdido en la fantasía y la ira, o un asesino a sangre fría que intentaba reescribir su final? No todos los asesinos despotrican, suplican o incluso dan explicaciones. Algunos simplemente se quedan callados. Numéro 5. Glenn Charles Mcgini. Fue una de esas personas que dejan más preguntas que respuestas. 1 de agosto de 1990. Un pequeño pueblo donde no pasaba gran cosa hasta aquella mañana de verano en la tintorería Wilkins. Ese día, una clienta normal entró y se encontró con algo aterrador. Leda Ann Wilkerson, una joven empleada, yacía boca arriba en el suelo, sin vida. Al principio, la policía pensó que podría haber sido un robo fallido, pero las cosas no cuadraban. A la caja registradora le faltaban $140, pero la posición del cuerpo de Leda les indicó que no se trataba solo de dinero. Entonces apareció la pista que lo desveló. Había unos vaqueros apilados cerca, con el nombre M.C. Hinnis bordado en el bolsillo. Ese nombre condujo a los investigadores directamente a Glenn Charles M.C. Hinnis, quien luego fue encontrado escondido en casa de su tía. No huyó mucho. Le encontraron una pequeña pistola calibre 25 y solo $15 en efectivo. Se confirmó que esa misma pistola fue el arma homicida. Era apenas un adolescente en ese momento, pero el crimen fue brutal y la fiscalía lo acusó de homicidio capital durante un robo. Para 1992, Glenn estaba en el corredor de la muerte. Apelaciones tras apelaciones fracasaron. Nunca explicó sus acciones. Ninguna disculpa. Ninguna defensa. Entonces llegó el 25 de enero de 2000. El fin del camino. M.C. Hinnis fue conducido a la cámara de ejecución en Huntsville, Texas. A diferencia de la mayoría, no pidió una última cena. Cuando se le ofreció la oportunidad de decir sus últimas palabras, no dijo nada. Nadie sabe por qué mató a Leda Ann Wilkerson. Nunca se lo contó al tribunal, ni a la prensa, ni siquiera a su propia familia. Se llevó la verdad consigo. M.C. Hinnis guardó silencio en vida y en muerte, pero su serenidad aún resuena en la mente de quienes siguieron su historia. Número 4. Emilia Carr. Algunas historias comienzan con dolor y terminan en tragedia. La vida de Emilia Carr estuvo marcada por el trauma y la obsesión, lo que la condujo por un camino oscuro y peligroso. Nacida en 1985,
Su infancia estuvo llena de abuso y caos. Estas heridas tempranas dejaron profundas cicatrices en su mente y corazón. Aún así, ella era y mostraba potencial. Pero al llegar a la edad adulta, las cosas empezaron a desmoronarse rápidamente. El punto de inflexión llegó con un triángulo amoroso tóxico. Emilia estaba involucrada con Joshua Fulgham, un hombre con un pasado problemático. ¿El truco? Joshua ya estaba comprometido con Heather Strong. Los celos y las mentiras se arremolinaron entre los tres, creando una tensión mortal. En febrero de 2009, Emilia y Joshua urdieron un plan brutal. Engañaron a Heather para que fuera a un remolque de almacenamiento, alegando que necesitaba firmar unos papeles. Una vez dentro, atacaron. Emilia y Joshua ataron a Heather con cinta adhesiva, la asfixiaron con una bolsa de plástico y luego le dispararon en la cabeza. Tras matarla, la enterraron en una fosa poco profunda cerca de la casa de Emilia. La verdad empezó a salir a la luz cuando Joshua intentó atribuirle todo el crimen a Emilia. Su testimonio, junto con las pruebas encontradas, condujo a la condena de Emilia. Con tan solo 24 años, fue condenada a muerte por asesinato en primer grado. Emilia luchó para demostrar su inocencia, insistiendo en que Joshua la había tendido una trampa. Sin embargo, el jurado no creyó su versión. Su caso sigue siendo polémico. Muchos se preguntan si era una marioneta manipulada por Joshua. A pesar de las dudas, la muerte de Heather Strong está ligada para siempre a Emilia Carr. En 2010, Emilia se convirtió en una de las mujeres más jóvenes condenadas a muerte en Florida. Numéro 3. Dylann Roof. Una masacre alimentada por el odio. Algunos momentos conmocionan a una nación y dejan una huella imborrable. La noche del 17 de junio de 2015, Dylann Storm Roof entró en la histórica Iglesia Episcopal Metodista Africana Emmanuel en Charleston, Carolina del Sur. Se unió a una sesión de estudio bíblico con un grupo de feligreses, integrándose como cualquier otro visitante. Pero bajo esa apariencia de calma, un plan mortal estaba a punto de desarrollarse. A sus 21 años, Roof permaneció sentado en silencio durante casi una hora, escuchando y esperando. Entonces, sin previo aviso, se levantó, sacó una pistola y abrió fuego contra el grupo desprevenido. No fue un ataque improvisado. Roof admitió más tarde que eligió esa iglesia porque era un poderoso símbolo de la comunidad afroamericana. El tiroteo se cobró 9 vidas, incluyendo al querido pastor de la iglesia, el reverendo Clementa Carlos Pinckney, y a otros 8 miembros de la congregación. El horror conmocionó a Charleston y resonó en todo el país. Al día siguiente, Roof fue capturado tras una tensa búsqueda en Shelby, Carolina del Norte. Confesó el crimen y reveló, de forma escalofriante, que su objetivo era iniciar una guerra racial. Investigando a fondo su pasado, los investigadores encontraron un rastro de creencias racistas y manifiestos de odio en línea. Roof también tenía vínculos con grupos supremacistas blancos. Durante su juicio, Roof insistió en representarse a sí mismo y no mostró remordimiento alguno por las vidas que cobró. En diciembre de 2016, el jurado lo declaró culpable de todos los cargos: 9 cargos de asesinato, 3 cargos de intento de asesinato y delitos de odio federales. Para enero de 2017, Roof fue condenado a muerte. Numéro 2. Austin Gregory Myers. Un futuro prometedor se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Austin Myers iba camino al éxito, pero una decisión siniestra lo trastocó todo. Nacido el 4 de enero de 1995 en Bainesville, Ohio, Austin fue un estudiante brillante. Destacó en matemáticas, ciencias y música, incluso tenía un don natural para tocar el piano. El futuro parecía prometedor, pero tras el éxito, su vida familiar se desmoronaba. El matrimonio problemático de sus padres, la infidelidad de su madre y la marcha de su padre dejaron a Austin emocionalmente destrozado. La adolescencia le trajo depresión y una profunda sensación de abandono. La esperanza de futuro comenzó a desvanecerse. En 2014, todo dio un giro sombrío. Austin conoció a Timothy Mosley, un joven de 19 años con una vena peligrosa. Juntos, urdieron un plan para robar a Justin, su antiguo amigo, creyendo que éste tenía $20,000 escondidos en una caja fuerte. Lo que empezó como un robo se convirtió rápidamente en una tragedia. La codicia y la violencia se apoderaron de él, y Austin sugirió matar a Justin. Lo atrajeron a su casa, haciéndose pasar por amigos, y luego le tendieron una emboscada. Mientras Justin suplicaba por su vida, Austin dijo fríamente: «Ya casi se acabó». Timothy estranguló a Justin mientras Austin lo sujetaba. Tras el asesinato, ambos saquearon la casa de Justin,
robaron la caja fuerte y arrojaron su cuerpo cerca del puente Cribaví. Incluso le dispararon después de muerto para acelerar la descomposición. Su crimen fue desastroso y brutal, y la policía no tardó mucho en descubrirlo. Lamento que esto haya sucedido. Sé que esto no trae de vuelta a Justin, pero lo siento. Timothy aceptó un acuerdo con la fiscalía y fue condenado a cadena perpetua. Austin no tuvo tanta suerte. Con tan solo 19 años, fue condenado a muerte, convirtiéndose en la persona más joven en el corredor de la muerte de Ohio. Numéro 1. George Junius Tiney. Un tranquilo pueblo fue destrozado por una tragedia que se desarrolló demasiado rápido para ser justa. El 23 de marzo de 1944, la pequeña comunidad de Alcolu, Carolina del Sur, se vio sacudida por el brutal asesinato de dos jóvenes, Betty June Binaker, de 11 años, y Mary Emma Thames, de 8. Sus cuerpos fueron encontrados tirados en una zanja, lo que desató indignación y temor. En cuestión de horas, George Stinney Jr., un joven afroamericano de 14 años, fue arrestado y acusado del crimen. Las autoridades afirmaron que confesó tras horas de intenso y agresivo interrogatorio, pero ni sus padres ni un abogado estuvieron presentes durante el interrogatorio. El juicio de George fue un proceso apresurado. Tan solo un mes después, el 24 de abril de 1944, el proceso duró menos de un día. Su abogado de oficio apenas lo defendió, no se presentaron pruebas y la confesión nunca fue impugnada. El jurado, compuesto exclusivamente por blancos, tardó solo 10 minutos en condenar a George. A pesar de ser solo un niño, George fue condenado a muerte en la silla eléctrica. El 16 de junio de 1944, George Stinney Jr., con solo 40 kilos y apenas 1,5 metros de altura, fue conducido a la silla eléctrica. La máscara que le cubría el rostro era demasiado grande y se le resbaló al atravesarle la corriente eléctrica. Ese momento se convirtió en uno de los errores judiciales más trágicos de la historia estadounidense. Décadas después, en 2014, un juez de Carolina del Sur finalmente anuló la condena de George. El tribunal reconoció las graves deficiencias del juicio y que su confesión probablemente fue forzada. La historia de George se convirtió en un poderoso símbolo de injusticia racial y fracaso legal. En 2005, la Corte Suprema de Estados Unidos falló en el caso Roper contra Simmons a favor de la abolición de la pena de muerte para menores, una decisión que rememoró la tragedia de George Stinney Jr. y cambió el curso de la justicia para siempre.